esta tercera parte de la clase vamos a comenzar con el título de La ley de hierro de la oligarquía contra el sueño del bienestar colectivo. Bueno, a mediados del siglo XX, un politólogo y sociólogo alemán llamado Robert Michels realizó un profundo estudio del comportamiento de los partidos políticos y gracias a este trabajo pudo formular un principio explicativo general acerca de la evolución del mismo, al cual denominó Ley de hierro de la oligarquía. Acá yo igual en el trabajo les dejo una foto de quién era Robert Michels para el que quiera conocerlo. Y bueno, y según la tesis de Michels, no importa cuál sea su origen, su ideología, sus objetivos en la estructura interna. Todo movimiento político, al llegar a la fase de consolidación, termina conducido por una minoría entre sus miembros, quienes terminan conformando una élite o una clase dirigente dentro del partido político. Es decir, por más que nosotros seamos de la clase obrera, según lo que dice Robert Michels, porque después hay formas de refutarlo, ¿no? Pero él dice que por más que nosotros seamos quienes seamos, por más que seamos de la clase baja, seamos de clase trabajadora, seamos de clase alta, seamos de clase media, cuando lleguemos al poder, cuando seamos parte de un movimiento político, no importa la ideología que nosotros tengamos, vamos a seguir perteneciendo a ese pequeño sector que va a gobernar, o esa pequeña élite, ¿no? Bueno, la organización es la que da origen a la denominación de los elegidos sobre los electores, de los mandatarios sobre los mandantes, de los delegados sobre los delegados. Quien dice organización, dice oligarquía. Robert Michels, partidos políticos. En conclusión, la esfera política está dirigida por una élite que se esfuerza en conseguir el poder para satisfacer sus propios intereses. Así que en caso de existir una diferencia entre sus intereses y los intereses de la comunidad, optan por promover sus intereses en detrimento de las necesidades colectivas. Bueno, ¿cuántas veces nosotros vemos que algún determinado partido político o alguna élite que nos ha gobernado pone sus propios intereses por los de una sociedad colectiva, ¿no? Cuando decimos, ¿por qué nos sacó esta ley para beneficiarnos a todos? ¿Y por qué saca este decreto para satisfacer solamente a un pequeño sector? Por ejemplo, por decir, ¿no? A la clase trabajadora le sacan una pequeña parte, cuando se llama el impuesto a las ganancias, que nosotros tenemos que aportar al Estado para que después el Estado pueda sacar ese resto y repartirlo en lo que se necesita. Pero los políticos tienen ese tope para ellos también. Ellos también aportan de la misma manera que nosotros. Si se les hiciera un juicio a los jueces, por ejemplo, o a un político, ¿van preso igual que nosotros? Bueno, son estas clases de intereses que ellos tienen, que ellos defienden, ¿no? Y que siempre van a seguir defendiendo. Que nosotros como sociedad, si lo pensamos de manera individual, mucho no podemos hacer, pero si lo pensamos de manera colectiva, puede llegar a realizarse una marcha, puede llegar a realizar muchos descontentos de una sociedad. Pero pasa que muchas veces nosotros estamos muchas horas trabajando para cuestionarnos estas cosas. El trabajador, con esta flexibilización laboral, llega a su casa cansado y no quiere ponerse a pensar en las cosas que le van a llevar tiempo y que sabe que solo no va a poder cambiarlas. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que solos o de manera individual no podemos cambiar una realidad, esta pequeña élite lo único que hace es satisfacer sus propios intereses. Bueno, este hecho marca el origen y explica el conflicto que existe entre la sociedad y la política. A partir de este momento, ambas esferas siguen en caminos separados,
la mayoría de las veces contradictorios. Mientras las élites políticas se orientan a aumentar su poder y a servir sus intereses, la sociedad se limita a seguir organizando la convivencia colectiva, dentro del marco de los límites que le establece la política. Empezamos a aprender los conflictos y el problema cuando en la sociedad escasean los medios para seguir cumpliendo su función y cuando a la política se le prohíbe realizar actuaciones que le permitan hacer frente a esa falta de recursos. Desde la sociedad plantean demandas sobre aspectos como la pobreza, el desempleo, falta de oportunidades, de viviendas, etc., a los que no se puede responder exclusivamente desde el ámbito social. Es necesaria la intervención política. ¿A qué va con todo esto? Que por ahí nosotros demandamos, ahora, hoy en día, estamos en una crisis económica, social. De 10 personas solamente trabajan 4 y que de esas 4 seguramente 2 trabajarán en negro y 2 trabajarán en blanco y que de esas 4 hay un porcentaje que puede subsistir y otro porcentaje muy grande que no. Hay un porcentaje de toda esta población, de toda esta sociedad que paga alquiler y que con lo que gana se le dificulta mucho. No puede tener el acceso a una vivienda, pero yo como sociedad no puedo generar ese bienestar para nosotros. Tiene que haber necesariamente una intervención de la política. Bueno, esto es lo que plantea el texto, ¿no? Bueno, si la política no plantea una respuesta al problema, como muchas veces vemos que por ahí no hay una intervención directa en el problema que nosotros estamos reclamando, se desentiende de él o se posiciona en contra de las expectativas de la comunidad. Que eso lo hemos visto a lo largo de la historia, no solamente ahora, sino que muchas veces nuestras expectativas como sociedad no pueden ser no se satisface desde el poder político, ¿no? Y desde el ámbito social pueden surgir movimientos de protesta y de respuestas radicales que apuntan a la necesidad de un cambio político, que pueden terminar alimentando las revoluciones. Vamos a retroceder un poco el tiempo atrás y quizás tengo alumnos que son muy jóvenes, por ahí no lo recuerden, pero quien recuerda en el año 2001, cuando se llevaron a cabo los saqueos, porque la gente no podía comer, había un desempleo muy grande, hubieron estallidos. Bueno, ahí se ve patente el descontento de la sociedad y la falta de intervención política que había para poder resolverlos. Ahora bien, la pregunta es si es posible conciliar de una manera menos traumática la interacción entre la política y la sociedad. Pues una vez que se pone en marcha una revolución, las consecuencias son imprevisibles y pueden llegar a ser contraproducentes, porque puede ocasionar en una sociedad muertes, pueden llegar a ocasionar pérdidas, muchas cosas pueden ocasionar cuando ya llega tanto el punto de ebullición de una sociedad que no soporta más ciertas medidas que se están dando. Bueno, puede provocar un punto de estallido, ¿no? Ahora la pregunta sería, ¿ustedes cómo creen que va a seguir esta cuarentena? ¿La sociedad está tranquila? ¿Ven a la sociedad inquieta? ¿Ven que en algún determinado momento vayan a salir a protestar nuevamente? Porque, bueno, un sector salió a protestar, pero no sé si necesariamente fue la clase trabajadora, que es la que nos representa a todos nosotros. Bueno, quisiera saber su postura, que me lo pongan después cuando finalizamos la clase, que les voy a dictar el trabajo práctico que van a tener que hacer. Bueno, que me lo comenten. Bueno, y vamos a dar la cuarta parte para que no se hagan muy extensos los videos.